Bueno, continuamos con el video correspondiente. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos con relación a las pruebas de hipótesis, que es justamente la dosimasia correspondiente. Y para esta situación es muy importante recalcar que poder realizar una prueba también es necesario, también la ubicación misma, cómo poder hacer la representación gráfica con respecto al uso de la tabla. En este caso vamos a iniciar con la tabla T de Student, que es justamente para una prueba de hipótesis para muestras pequeñas o una muestra pequeña. Y en el otro caso veremos para para una prueba cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30 sujetos en cantidad. Bien, vamos iniciando con esta que son menores a 30. En realidad tenemos aquí los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que tienden hasta el infinito. Y tenemos aquí los niveles de significancia de prueba de una cola, es decir, dentro de la campana de Gauss existen justamente dos colas, tanto la derecha e izquierda, vale decir, unilateral derecha, unilateral izquierda. Los valores numéricos de significancia son estas, de 0.25, 0.10, 0.05, vale decir el 5%, el 10%, el 25%, el justamente 2.5%, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo el 1% y aquí tenemos el 0.5% correspondiente de una prueba de una cola, vale decir unidireccional, ¿no? Tanto a la izquierda o bien puede ser a la derecha. Tenemos también aquí los niveles de significancia para dos colas, es decir, en este caso tanto derecha e izquierda se toman en cuenta con respecto a sus niveles de significancia. Entonces, lo que necesitamos es justamente ver con qué tipo de prueba voy a realizar, si es una unidireccional o va a ser bidireccional en realidad, y en este caso ver los grados de libertad con respecto a la tabla T de Student. Entonces aquí tenemos justamente la tabla correspondiente, como se puede observar, y vamos a ver un ejemplo en particular en cómo poder realizar la representación gráfica a partir de esta tabla para una prueba de hipótesis T de Student. Es bien importante tomar en cuenta también algunos aspectos relevantes con relación al uso mismo de las tablas correspondientes. Aquí tenemos justamente un ejemplo, ¿sí? Voy a mostrar un siguiente ejemplo que es justamente para la construcción y el uso de la tabla T de Student. Muy bien, ahí está el ejemplo número 1, dice para buscar el valor crítico, ¿sí? BST en la tabla T de Student para una prueba unilateral, es decir, de una cola, puede ser derecha o izquierda. Primero identificamos justamente el nivel de riesgo, ¿no? Mayormente es el alfa, ¿no? Supongamos que tenemos un alfa de 0,05 en el problema planteado de la prueba de hipótesis. Segundo, hay que calcular los grados de libertad, GL, que es n-1, ¿no? Si se está trabajando simplemente con una muestra es n-1. Si van a ser dos muestras será n1 más n sub 2 menos 2. Va a ser en este caso la diferencia correspondiente, ¿no? Para las dos muestras. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien los grados de libertad si se trabaja con una muestra o con dos muestras. Si son con dos muestras, sumamos las dos muestras menos 2, las restamos, ¿no? Y como es en este caso solamente una muestra, entonces estamos menos 1. Supongamos que n es 25, muy bien, entonces grados de libertad será 25 menos 1 igual a 24. Tercero, buscamos en la tabla, la que he mostrado anteriormente, ¿no es cierto?, el valor. ¿Con qué? Con este nivel de riesgo del alfa 0,05 y grados de libertad, que es justamente en la columna donde están los valores de grados de libertad. Ubicamos el valor o el dato 24, que es justamente el grado de libertad, con un nivel, en este caso de 0,05, que es el nivel de riesgo, el alfa correspondiente, ¿no? ¿Y qué tipo de prueba es? Estamos mencionando que es una prueba unilateral, en este caso, ¿no? Tanto derecha o izquierda. Aquí tenemos, por ejemplo, los niveles, ¿sí? Por este remarcado de color amarillo, entonces una prueba de una sola cola, ¿no? Unilateral. No estamos viendo esta parte, ¿no? La que es de dos colas, ¿no? Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo se utiliza. Bien, para este caso ubicamos el nivel alfa, los grados de libertad, hacemos la intersección entre columna y fila y ahí obtenemos 1.7109, que es justamente el valor crítico, en este caso T, ¿no? Para determinar justamente el valor crítico correspondiente de la T de Student. Obviamente nuestro n es menor en este caso, ¿no? Menor a 30. Muy bien, entonces el valor crítico es 1.7109, como está ahí en la tabla correspondiente. Y quinto, lo que hacemos es ubicar dentro de la campana de Gauss, en esta área sombreada, lo ubicamos aquí, obviamente desde el punto 0, imaginamos que está por aquí céntricamente el 0, y ahí tenemos justamente el valor crítico
1.7109, que es el valor casi muy cercano entre 1 y 2 se podría decir, ¿no? El 1.7, y a partir de ese punto en la línea horizontal T hacemos la sección de una línea vertical cortando a la curva de la campana de Gauss, y ahí obtenemos justamente una área, ¿no? Que es esta área pequeñita, que es el nivel de riesgo, ¿no? Del 5%, ¿no? Es decir, 0,05 de lo que se esté trabajando, ¿no? El nivel de significancia, ¿no? Si este es el 0,05 de probabilidad, esta será el 0,95, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esta es la zona o región de rechazo de la hipótesis nula. Y por otro lado, esta que no está pintada es la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? En este caso, si estamos mencionando un tipo de prueba, ¿no? El tipo de prueba en el que se toma en cuenta si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, o bien en el otro caso si se acepta o se rechaza la hipótesis alterna, ¿no? En otro caso contrario, por ejemplo, esta sería, si esta es la región de rechazo de la hipótesis nula, sería también la región, ¿no? de aceptación de la hipótesis alterna. Si esta es la zona o región de aceptación de la hipótesis nula, sería la zona de rechazo de la hipótesis alterna, ¿no? Se podría ver desde ese tipo de enfoque correspondiente a tipos de errores correspondientes, ¿no? En este caso vemos con un determinado alfa, ¿no? Del tipo 1 en este caso, tipo de error 1. En los otros casos será beta en realidad, ¿no? Si son de error tipo 2. Bien, entonces en este caso ahí ya se tiene determinado, ¿no? Cómo se ha podido hacer la representación correspondiente. Veamos otro siguiente ejemplo, y eso solamente es para una cola, ¿no? Es decir, unilateral. Ejemplo 2 dice buscar el valor crítico T de Student, en este caso de dos colas, es decir, bilateral, es decir, de dos en realidad, ¿no? Entonces primero identificamos el nivel de riesgo. Supongamos que tengo un alfa de 0,04 nivel de riesgo. Sí, yo me estoy dotando esto, pero en el ejemplo, en la práctica de la tarea, se les va a dar un nivel de riesgo correspondiente para su prueba. Entonces lo que se tiene que hacer es dividir entre 2, por ejemplo, ¿no? Por el bilateral, ¿no? Dividimos entre 2, es decir, alfa medios, y eso es 0,04 en sobre 2, es 0,02. Este sería el nuevo, ¿no? Correspondiente nivel de riesgo. Segundo, calculamos los grados de libertad, ¿no? Supongamos que tengo un tamaño de muestra tal vez un poco grande, estoy exagerando aquí, ¿no? Sabemos que las pruebas de Student son para datos menores a 30, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un caso exagerado, supongamos que n es igual a 60, porque tengo una tabla del 1 hasta el infinito en realidad, ¿no? Es decir, con rangos correspondientes. Muy bien, entonces será aquí, como solamente se trabaja con una muestra, si fuesen dos muestras, imagínense N1 y N2, supongamos que una muestra vale 50 y la otra muestra vale 60, ¿no? La cantidad de sujetos. Entonces, ¿cómo determino los grados de libertad en ese caso? Entonces va a ser la diferencia nada más, menos 2, ¿no? Vale decir que los grados de libertad será para ese ejemplo 50 más 60 menos 2. ¿Sí? En ese caso se entiende, ¿no? Que es N1, la minúscula en realidad, N1 más N sub 2 menos 2. Esa es la fórmula de los grados de libertad, ¿no? Aquí N sub 1 lo voy a remarcar ahí como subíndice, y N sub 2, es decir, cuando yo tengo dos muestras pequeñas, en este caso, ¿no? Si este de student tiene que ser necesariamente pequeñas, ¿no? Pero para el uso del ejemplo de los grados de libertad, que existen varios valores, voy a utilizar n igual a 60, ¿no? Pero no olvidemos que si se tiene dos muestras, entonces resta menos 2, ¿no? Es decir, sumar los tamaños de muestrales de las dos muestras menos 2. Como es en este caso simplemente una muestra de 60, entonces voy a restar menos 1. ¿Sí? Entonces en este caso sería 50 más 60 menos 2, y ese sería, ¿no? El grado de libertad en este caso, tomado en cuenta de cuánto. Tenemos ahí, por ejemplo, 60 más 50, eso equivale a 110, y menos 2, obtenemos 108 en realidad, ¿no? Sería 108 los grados de libertad. Entonces yo tendría que ubicar dentro de mi tabla de grados de libertad, ¿no es cierto? El 108, aquí está por ejemplo, ¿no? 108, y con qué tipo de nivel, supongamos que es alfa 0,04, pero el que debemos de ubicar es 0,02, ese es el actualizado, ¿no? No se trabaja con ese porque hemos dividido entre 2, porque es una prueba bilateral, entonces 0,02. Entonces aquí yo tengo 108, 0,02, donde lo ubicamos en este caso para una prueba de dos colas en realidad, ¿no? Y aquí obtenemos por ejemplo 0,02, ¿no?
aquí tenemos 108 grados de libertad y ahí tenemos, por ejemplo, para ese caso será 2.3614, ¿no? El valor crítico de student. ¿Sí? Si fuese en este caso, estamos mencionando de dos muestras en realidad, ¿no? Con este tipo de nivel y el alfa actualizado, el nivel de riesgo actualizado. Bueno, pero en nuestro caso es simplemente una muestra de 60 y ahí tenemos la diferencia 60 menos 1,59. Ubicamos en la tabla de la misma forma, grados de libertad 59, ahí está, ¿sí? Y el nivel justamente, ¿cuánto? 0,02, ahí está. Y obviamente antes de eso estamos ubicando, es en este caso una prueba de dos colas, ¿no? Por eso dijimos de dos colas bilateral para este ejemplo número 2. No estamos viendo en la parte superior, entonces hay que ubicar muy bien qué tipo de pruebas es la que se está utilizando. Muy bien, aquí está el 0,02. Por ejemplo, aquí ya se tiene la intersección de entre columna y fila 2.3912, ese sería el valor crítico T de student, ¿no? Luego finalmente ubicamos dentro de la campana de Gauss y ahí está la representación gráfica de dos colas, como es el valor 2.3912, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. No olvidemos que aquí está el punto cero, ¿no? Entonces aquí tienes justamente el 2% en este caso, que es la zona de rechazo de la hipótesis nula, y el 2% de la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y la que está no está pintadita es justamente la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Estamos justamente en el nivel de estimación del error de tipo 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ubicar dentro de la gráfica las zonas de aceptación y de rechazo correspondiente para una prueba de hipótesis. Para esta es justamente la aplicación de este ejemplo. Bueno, ahora vamos con relación de manera similar, análogamente, a lo que es justamente la parte del uso de la tabla, ¿sí? En este caso de la tabla normal Z estandarizada, ¿no? Bueno, aquí tenemos los alfas correspondientes, los valores numéricos. Esta es la tabla de valores positivos de probabilidades. Esta es la tabla en este caso de este 0 hasta 4 y desde los valores negativos de este 0 hasta menos 4 en realidad, ¿no? Ahí se tiene todo el conjunto de valores de probabilidades. Pero lo que nos interesa es para las pruebas de hipótesis, también están aquí, que son justamente aquellos que se trabajan, ¿no? Con una prueba, si es unilateral, si es al 0,5 en este caso, ¿no? Menos el alfa correspondiente, que se hace la prueba unilateral, que está remarcado de color azul, y la prueba bilateral, que está remarcado de color rojo. Entonces aquí tenemos los valores y lo que sí debemos encontrar son estos datos numéricos en base al valor crítico Z, en este caso estandarizado. Muy bien, entonces, ¿cómo utilizamos en esta parte de las pruebas? Bien importante tomar en cuenta lo siguiente. De lo que estamos mencionando, el ejemplo correspondiente es el siguiente, como ya se ha denotado. Aquí tenemos, por ejemplo, para una prueba unilateral y una prueba bilateral, de la misma forma, análogamente a las pruebas que se han indicado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos en el ejemplo número 1, ¿sí? Para buscar el valor crítico Z, ya no es ahora T, ¿no? Z en la tabla Z, en este caso la prueba unilateral derecha o izquierda, ¿no? Entonces, para primero lo que se hace es identificar el nivel de riesgo, dado el problema. Supongamos que el alfa, el nivel de riesgo es de 0,01. ¿Sí? Segundo, calculamos la operación restando el 0,5, que es la mitad de la curva de la campana de Gauss. Eso significa 0,5 menos el nivel de riesgo. El nivel de riesgo, supongamos, dijimos, ¿no? Es decir, yo me estoy dotando un valor, para ustedes se les va a dotar otro valor, ¿no? Será 0,02 o 0,04 o 0,05, ¿no? Hacemos la diferencia y ahí está la resta, 0,49. Y tercero, buscamos en la tabla, ¿no? El valor más cercano a 0,49. Entonces aquí estamos, ¿no? ¿Qué tipo de prueba es? Unilateral. Ubicamos justamente, en este caso, esta columna, ¿sí? Y en esta columna justamente ubicamos el valor cercano a esta diferencia, 0,49, ¿no? Ahí tenemos 0,4890, 0,4993, 0,4898, 0,4904 y tenemos 0,4901. El más cercano, por ejemplo, 0,49 que se ha calculado en esa diferencia, ¿sí? Es justamente 0,4901. Lo ubicamos y en esas mismas filas se encuentra justamente el valor crítico Z estandarizada, que es 2.33 en este caso. Entonces ya se tiene ahí justamente identificado la prueba unilateral, ¿no?
Si fuese una prueba bilateral, entonces hay que ver esta parte y en relación a eso los valores correspondientes. Muy bien, entonces aquí el valor crítico Z es 2.33, tal como se ha identificado, una prueba unilateral, ¿sí? Y dentro de la campana de Gauss ahí lo podemos identificar, 2.33, aquí está el 0, no se olviden, la eje horizontal ya va a ser Z, la variable Z, ya no es T, es Z, entonces 2.33, desde ese punto, es decir, 2.33 se ubica entre 2 y 3 obviamente, ¿no? Más cercano a 2 se podría decir, ¿no? Entonces ahí aproximadamente hacemos con una línea vertical, cortamos a la campana y obtenemos la región de rechazo de la hipótesis, ¿verdad? Y esta va a ser la que no está pintada, es la zona de aceptación de la hipótesis nulla, ¿no? Estamos hablando en este caso del error tipo 1. Bien, entonces ahí ya se tiene justamente, ¿no?, cómo se utiliza la tabla de una distribución, en este caso normal, Z. ¿Qué pasa en el caso de que sea una bilateral? Por ejemplo, aquí se tiene, en este caso, un ejemplo, buscar el valor Z de la tabla para una prueba de dos colas, ¿no? Una bilateral, ¿no? Una prueba bilateral. Entonces, primero, identificamos el nivel de riesgo, ¿no? Supongamos que el nivel es de 0,4, ¿no? 0,04, es decir, 4% del nivel de riesgo. Dividimos este nivel en dos, porque voy a tener dos colas, es decir, dos áreas pequeñas, que es alfa medios, es 0,02, ¿no? Segundo, calculamos la operación restando 0,5, que es la mitad de la curva de la campana de Gauss. Se refiere a esto, ¿no? La mitad vale 0,5, 0,5 en realidad, ¿no? Dentro de la campana. En realidad esto vale 1 en realidad, ¿no? Si hablamos dentro de teoría de probabilidades, equivale el área igual a 1, ¿no? Equivalente en porcentajes el 100%, ¿no? La mitad 50% y la otra mitad 50%, ¿no? Porque es una distribución simétrica. Muy bien, por eso se hace la diferencia, ¿no?, entre 0 y 5 menos alfa medios. Ahí tenemos 0,02, hacemos la diferencia, 0,48. Este dato, este valor, ubicamos en la tabla, el más cercano es el que se debe de encontrar. Entonces ahora estamos en la siguiente columna, ¿no? Pruebas bilaterales, 0,48, ¿no? 0,44, 45, 45, etcétera, 46, 47, 47, y aquí tenemos 48, y etcétera, ¿no? De esa forma va generándose, ¿no? Entonces, para nuestro caso, aquí está el 0,4803 y el 0,4798, ¿no? Aquí pueden ser dos cercanos, ¿no? Puede ser 0,483 o bien 0,4798. Ahora, ¿por qué no es este, por ejemplo, no? Si tomamos este como valor máximo, 0,48, en este caso 98, ¿no es cierto? 0,4803, por ejemplo, voy a restar menos este 0,48, es decir, ubicamos el más cercano, ¿no? El más cercano a 0,48. ¿Es 0,4798 o es en realidad 0,4803? Por ejemplo, si hacemos la diferencia, este dato con 0,48 simplemente, su distancia es 0,0003 en realidad, ¿no? Es decir, podríamos mencionar que tiene una distancia de 3 unidades más o menos, ¿no? Milésima en este caso, ¿no? 0,48 menos, por ejemplo, si este es el valor menor, 0,4798, la distancia, por ejemplo, es 0,0002, ¿sí? Es decir, tenemos ahí, por ejemplo, este valor numérico de diferencia con 0,48 es más cercano que esta otra. Esta, por ejemplo, es de 2 unidades, se podría decir, milésimas de 2 unidades, y esta milésimas de 3 unidades, por ejemplo, cuando ubicamos la diferencia, ¿no? Simplemente restamos el valor máximo menos este dato, 0,003, ¿no es cierto? Y en este otro caso será este dato menos 0,4798, es 0,0002 en realidad. Este es el más cercano. Como es este el más cercano, por lo tanto el valor crítico, está en la fila correspondiente de esta columna, el valor crítico Z será 2.05. Y así se tiene que el valor crítico Z es 2.05. Y para su gráfica correspondiente, como son de una prueba de dos colas, uno con valor positivo más 2,05 y otro con valor negativo menos 2.05, ¿no? Las áreas pequeñas ahí están, que son justamente el 2%, eso es 0,02, ¿no? Y aquí está el otro 2%, porque la suma de estas dos áreas es el 4%.
Y lo que no está pintado sería justamente, ¿no? Si estas dos áreas es el 4%, ¿cuánto me falta para 100%? 96%, exactamente, ¿no? Entonces este es 0.96, por ejemplo, ¿no? La zona de aceptación de la hipótesis nula, y estas dos áreas pequeñas son las zonas de rechazo de la hipótesis nula. Es la forma de representar de manera gráfica para una determinada prueba. Ojo, solamente aquí estamos denotando cómo se hace la representación gráfica, cómo se utilizan las tablas, tanto la distribución normal Z y la T de estudio correspondiente, ¿no? Para pruebas, la Z mayormente para pruebas, ¿no? Para muestras muy grandes en realidad, ¿no? Y la T de estudio para muestras muy pequeñas, ¿no? Menores a 30. Z para pruebas mayores o iguales a 30. Bueno, espero que les haya servido este video correspondiente para su tarea, que es justamente la tarea número 2. Se les va a dar un ejemplo, se le va a implementar un ejemplo de una prueba Z y una prueba T de estudio. Que tengan muy buenas tardes o muy buenos días a todos.